Buenas noches a todos y todas. Gracias por estar en este live de la LIT, Liga Internacional de los Trabajadores. El tema de hoy es Mujeres Trabajadoras y Pandemia, una propuesta socialista. Y para eso estamos aquí con Vera Lúcia, que es dirigente del PSTU de Brasil y de la Liga Internacional de los Trabajadores. Bienvenidas todos y todas. Vera, te hago una primera pregunta. Frente a la pandemia y a la crisis económica, las mujeres están siendo todavía más afectadas. ¿Por qué esto sucede? ¿Y cuál es la situación en el mundo? Buenas tardes. No sé exactamente qué hora es por ahí en el mundo. Buenas tardes a todos los militantes de la LIT y a todas las personas de nuestra internacional. Buenas noches a todos los internautas y a todos aquellos que en este momento nos están oyendo y asistiendo. Bueno, la pandemia ha traído y ha revelado para el mundo entero la desgracia que es el sistema capitalista. Incluso ahora, la pandemia que se extendió por todos los continentes solo empeoró todos los problemas con los cuales la clase trabajadora y principalmente las mujeres en el mundo entero ya estaban hundidos. Los problemas se agravaron principalmente para las mujeres, los negros, LGBTs, para los inmigrantes, porque más allá de ser explotados por el sistema capitalista, este se vale de las diferencias existentes entre los seres humanos y en el seno de la clase trabajadora principalmente, para intensificar sobre nosotros toda su explotación. Entonces, por ejemplo, hoy no solo aumentó el número del desempleo, aumentó el número de muertos, aumentó el número de violencia, y en esos números que crecieron absurdamente en la pandemia, ya existían, pero crecieron absurdamente en la pandemia, han afectado de forma mucho más grave a las mujeres y principalmente a las mujeres negras y trans. Para tener una idea, yo traje aquí unos números de 2018 que tomé de un artículo que fue escrito por Erika Andreassi y la compañera Raquel aquí en el Brasil, que trae datos de la realidad de las mujeres en el mundo, que son datos alarmantes. Por ejemplo, hay una estimación en el mundo de que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ya fue víctima de la violencia física o sexual. Bien, y con la pandemia esos números solo crecieron. Para tener una idea, en lo que respecta a la violencia doméstica creció absurdamente en varios países del mundo. Aquí en Brasil, la media que hay es de un crecimiento, más allá del número que ya es alarmante, porque Brasil ocupa el 5º lugar en el mundo en el asesinato de mujeres. Ahora, durante la pandemia, ese número que ya era alarmante tuvo un crecimiento de 22%. Pero no es solo aquí en el Brasil. Ese aumento también se dio en varios otros países. De acuerdo con los datos de la propia ONU, ahora durante el periodo de la pandemia, hay informes de que 65% de las mujeres en África, en el Líbano, China, en Malasia, en Austria, 65% de ellas son víctimas de violencia, sea esta doméstica, física, moral, sexual. Hubo también un crecimiento durante este periodo. Y para tener una idea, también en la antigua Yugoslavia, el índice de violencia doméstica es de 17%. Entonces, lo que observamos es que la violencia a que las mujeres en todo el mundo son víctimas, ahora con esta pandemia que aumenta el número de muertes, que aumenta el número de desempleo, aumenta también el riesgo, además de perder la vida infectada por el COVID-19, también corre el riesgo de ser asesinada, de sufrir todo tipo de violencia en el ambiente,
principalmente doméstico, porque es el momento en que las mujeres están más próximas de sus agresores. Porque como todo el mundo sabe, buena parte de la violencia que acomete a las mujeres en el mundo entero, principalmente a las mujeres más pobres, ocurre en el seno familiar, ocurre dentro de casa. Y con el periodo de cuarentena, ese aumento de violencia creció mucho. Pero más allá de eso, hubo una precariedad y un aumento de la pobreza muy grande y que afectó absurdamente a las mujeres. Por ejemplo, vamos a hablar de los Estados Unidos, que ahora, hace poco tiempo, la clase trabajadora, los negros y negras de aquel país se levantaron contra la violencia racista. Ahora, durante el periodo de la pandemia, fueron a pedir 40 millones de seguros de desempleo. 55% de esos fueron de mujeres. En Portugal, los desempleados ahora, en el mes de abril, 90% de ese desempleo, casi 90%, fueron las mujeres las más afectadas. Los pequeños negocios, por ejemplo, aquí en el Brasil, muchos cerraron, por ejemplo, las peluquerías, esos pequeños negocios donde son las mujeres las que toman cuenta, también quebraron y fueron las mujeres principalmente las que se quedaron fuera del mercado de trabajo. Ellas son las primeras en ser despedidas. Y eso ocurre en los Estados Unidos, ocurre en países de Europa y ocurre también aquí en el Brasil y en los otros países de América Latina y en el África. O sea, nosotros somos, dentro de la clase trabajadora, el sector más explotado y somos también el sector más oprimido que sufre todo tipo de violencia, inclusive el hambre. El hambre que asola y la miseria que afecta al mundo entero victimiza principalmente a las mujeres y a sus hijos. Entonces es una realidad muy cruel que ya viene de antes, pero que se agrava ahora en medio de esta crisis y en medio de esta pandemia, pero esa crisis del sistema capitalista, esa crisis tanto política como económica y social, y que ahora se traduce también en una crisis sanitaria y humanitaria en el mundo entero, afecta absurdamente a las mujeres, causando la muerte, enfermedades, el empobrecimiento, la miseria y el hambre, y junto con todo eso, todo tipo de violencia física y sexual. Perdón, me había olvidado de poner el micrófono. Es Vera, la situación es dramática como lo estás describiendo. Antes de continuar, quiero invitarlos a todos a seguir a Lalit en el Facebook y en YouTube y que nos manden preguntas. Quiero saludar a los compañeros y compañeras de distintos países. Portugal, Italia, Chile, Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Paraguay y Uruguay y Estados Unidos. Muchas gracias por la presencia y les informo que este live será traducido al español y estará disponible a partir del miércoles. Queremos saludar especialmente al Sindicato Único de los Trabajadores de Notimex de México, que están en huelga. Muchas gracias a todos y todas. Seguimos juntas en la lucha. Vera, estás describiendo un panorama en que la mujer está todavía más afectada en una situación de crisis económica, crisis del capitalismo y con la pandemia. Ahora, quería que hablaras un poco más sobre cómo esto impacta a las trabajadoras y la situación de las empleadas domésticas. Vivimos en Brasil el caso del niño llamado Miguel. Quería que comentaras un poco más esta situación. Entonces, sobre las mujeres trabajadoras en la pandemia, hay aquellas que están en servicios esenciales y son obligadas a salir de casa para trabajar y arriesgan sus vidas,
sobre todo las trabajadoras del área de la salud, las trabajadoras de la alimentación, pero también son obligadas a trabajar en las fábricas, independiente de ser en servicios esenciales o no. Y muchas perdieron su empleo. Entonces, ellas sufren en la medida en que tuvieron que, o entonces se quedan en casa, como aquellas que trabajan home office y tienen una sobrecarga de trabajo. Porque las mujeres que trabajan tienen una doble y hasta triple jornada de trabajo. Ellas salen para trabajar afuera y vuelven y tienen la responsabilidad de los quehaceres domésticos, de los cuidados para con los hijos, de los cuidados con los enfermos, de los cuidados con la familia, la administración de la casa, además del trabajo afuera. Con la pandemia, esa realidad y esos problemas también se agravaron. E incluso aquellas que tuvieron salarios reducidos, fueron despedidas, y aquellas que permanecieron trabajando lo hicieron con jornadas extenuantes, teniendo que desdoblarse con todos los servicios al mismo tiempo, o aquellas que están en home office, donde la jornada no es una jornada doble o triple, es una jornada simultánea. Entonces, en cuanto ellas están trabajando para la empresa dentro de casa, ellas también están cuidando de los quehaceres domésticos, cuidando de los hijos, dando clases para sus hijos que están haciendo aulas online, o sea, una enseñanza a distancia. O sea, ellas tienen que desdoblarse en varias tareas al mismo tiempo para poder dar cuenta de todo eso. Y las empleadas domésticas tienen un problema adicional. Primero, muchas fueron despedidas. Lo primero que se hizo fue despedir a las empleadas domésticas y también despedir a las que trabajan por horas o haciendo servicios por diaria. Muchos perdieron sus empleos y otras fueron obligadas a trabajar, incluso si el trabajo doméstico no sea un servicio esencial, toda vez que los patrones estaban en casa y bien podían cuidar de los quehaceres. Esas mujeres fueron obligadas a continuar trabajando, más muchas veces ellas fueron incluso acusadas de ser responsables por la contaminación de los parientes, al mismo tiempo en que la ida y la vuelta al trabajo también podían contaminar a su familia. Y muchas veces tuvimos denuncias de que para que eso no ocurra, tuvieron varios patrones de empleadas domésticas y patronas que las obligaron a quedarse en el trabajo. Entonces ellas no pudieron volver a sus casas para quedarse con su familia, ni hacer la cuarentena porque eran obligadas a cuidar de las tareas de sus patrones. O entonces tenían que ir y volver corriendo el riesgo de ser contaminadas. El caso más emblemático es el caso que ocurrió y que se hizo nacional e internacionalmente conocido, que fue el caso del nene Miguel en Pernambuco, en una ciudad de aquí de Brasil, en un estado del Brasil. Allá en Recife, que es la capital de Pernambuco, la empleada doméstica fue a trabajar y su hijito de 5 años, Catriel, no pudo quedarse en casa porque su abuela no podía quedarse con él ese día y ella tuvo que llevar a su hijo al trabajo porque no había guardería ni escuela funcionando. Y ella fue a trabajar en la casa de sus patronas. Y allá su patrona pidió para bajar a pasear con el cachorro, con un perrito de la pareja, y su hijito se quedó con la patrona arriba en el departamento. La patrona se estaba haciendo las uñas y el nene salió a buscar a su mamá y cayó del 9º piso y murió. ¿Qué evidencia eso para nosotros? Primero, el desinterés por la vida de las mujeres que son pobres y con sus hijos. Y revela incluso otra cosa. Por ejemplo, tanto la mamá de Miguel como la manicura estaban corriendo el riesgo de ser contaminadas en la ida al trabajo
porque la manicura también es una trabajadora, una mujer trabajadora y ciertamente pobre, que va a hacer las uñas de alguien para poder sobrevivir porque es una forma de mantenerse en la cuarentena. Además de eso, esa empleada doméstica que no tenía con quién dejar a su hijito y salió a pasear con el perro de la madame, y esta no cuidó del niño, aún trabajaba en la casa y no era paga ni siquiera con dinero, y el salario que los patrones debían dar a la empleada, y él es prefecto, alcalde, intendente de una ciudad llamada Tremembé, y ella estaba contratada como empleada de la municipalidad y prestaba servicio en su casa. O sea, en medio de la pandemia se revela el desinterés con la vida de las trabajadoras negras y pobres, con los hijos de la clase trabajadora y de esas mujeres negras y pobres, y nunca se oía hablar del padre porque ella era soltera y cuando ella salía a trabajar era su madre la que cuidaba del niño. Revela también la corrupción del prefecto, que se vale de los servicios públicos para pagar a sus empleados domésticos, y el desinterés con la salud, con la vida y con la seguridad de quien es pobre, porque allí corría riesgo tanto la empleada doméstica como la manicura y el niño que perdió la vida. Y estaba en un departamento en un consorcio de lujo en Recife, y más todavía, no estaba ni siquiera en la ciudad que el prefecto administra. Quiere decir, administra una ciudad del interior, pero se va a vivir en la zona noble de la capital. O sea, esto da un cuadro de cómo la clase capitalista trata a la clase trabajadora, a las mujeres y principalmente a los negros y sobre todo a aquellas más pobres. Porque para ellas era trabajar en esas condiciones o si tener un auxilio de emergencia insuficiente, de la cual eh, la primera, la primera cuota fue recibida recién esta semana. Es decir, fue antes de ayer que comenzaron a recibir la primera cuota cuando ya debía ser la última. Y son 600 reales que para recibirlos hay que pasar por todo tipo de humillación en frente de la Caja Económica Federal aquí en el Brasil, pero eso también ocurrió en varios otros países del mundo, y hay lugares en los que ni auxilio tienen las personas, sino hay que vivir aglomerados en residencias súper llenas, que no tienen nada, no dan para garantizar aislamiento ni cuarentena, y también falta de alimentación, falta alcohol, falta agua, falta todo lo que es posible para esas mujeres. Y es así aquí en el Brasil y es también así en países del África y en varios países en el mundo entero. Porque incluso antes de esta pandemia, esa realidad que es tan cruel lleva millares y millares y centenas de millares de personas a salir de sus países, a cruzar un océano para intentar la vida en otros países, que es el problema de los refugiados y las refugiadas, que ya era dramático antes de la pandemia y que se agrava ahora. Entonces, el problema de las trabajadoras domésticas, el problema de las trabajadoras y de aquellas que son muy pobres, son casos dramáticos, y eso tiene que ver con la crisis capitalista que ya se extiende por más de una década y que ahora da un salto muy importante en la medida en que el sistema capitalista está en ese proceso de ruina y no tiene cómo superar esa crisis, y condena a nuestra clase a la muerte y al hambre, tanto nuestra como de nuestros hijos. Y así como el trabajo también es también la violencia que los hijos de las mujeres trabajadoras sufren, como la juventud, cuyos hijos son asesinados por la policía, en las racias, en las favelas y en los barrios pobres de las ciudades. Bien, es así lo que está señalando, lo vemos en declaraciones de madres de víctimas en las barriadas. Lo que sucede es dramático, esa situación de exterminio del pueblo pobre, negro, que sigue en este momento.
Y también has hablado de la situación de los refugiados. Sabemos que son 65 millones de refugiados en el mundo, el mayor número después de la Segunda Guerra Mundial. Y como has comentado sobre el caso del niño Miguel, esa acción criminal, ese crimen no fue un accidente. Aprovecho para leer el comentario de María Paula de Colombia. Está diciendo que en Colombia una mujer fue retenida durante un mes en el edificio que limpiaba y cuidaba, durmiendo en un sofá y comiendo con $4 al día. Es diabética y tuvo que salir en ambulancia con coma diabético y luego con problemas psicológicos. Entonces vemos la situación que se le plantea a las mujeres, a las trabajadoras domésticas, como tú has comentado en esta pandemia. Quería también que hablásemos sobre el protagonismo de las mujeres. Vemos que las mujeres han conquistado pequeñas demandas defendiendo esos derechos democráticos ya conquistados y que en las crisis del capitalismo esos derechos conquistados después son retirados y eso ahora con los gobiernos de extrema derecha vemos que los quieren arrebatar todavía más. ¿Cómo es ese protagonismo? ¿Cómo está en las luchas, en las grandes luchas que hemos visto en el mundo, como en Estados Unidos, en Chile y otras que empiezan a suceder en diversos lugares a raíz de la pandemia? ¿Y cuál es esa conexión entre las luchas contra la explotación y las luchas contra la opresión machista? Cuando hablamos de las mujeres, estamos hablando de esas mujeres, de la situación que viven esas mujeres negras, trans en el sistema capitalista. El sistema capitalista es un sistema que tiene su propia forma de garantizar las ganancias, asegurar los lucros independientemente de cualquier cosa. Todo lo que existe para satisfacer los lucros de los grandes empresarios nacionales e internacionales. Y todo es utilizado como un medio para asegurar eso. Incluso la utilización del machismo, del racismo, de la LGTB-fobia, la xenofobia, son medios utilizados desde la opresión de la que el sistema capitalista se vale para intensificar para el conjunto de la clase trabajadora, pero principalmente para esos sectores oprimidos, un nivel de explotación mucho mayor. Y producto de eso es que con las crisis los gobiernos quitan eso que tú dices. Cuando la crisis se abate sobre el sistema capitalista para que los grandes empresarios, los banqueros vuelvan a garantizarse sus lucros en escala creciente, la primera tarea que se hace es quitar los derechos de la clase trabajadora. Vimos las medidas de austeridad que se hicieron en países de Europa, las luchas de la clase trabajadora que la clase trabajadora tuvo que entablar, las luchas de los trabajadores en América Latina. Aquí en el Brasil nosotros vivimos la reforma laboral y la reforma previsional, la ley de tercerización, que es la precarización total del trabajo, el trabajo intermitente, que es una realidad hoy en el Brasil, pero también es así en América Latina, en algunos países de Europa, que es el llamado contrato 0 horas. Entonces, que usted trabaja y recibe por ese servicio que usted hace. Entonces, se vuelve a un estadio de explotación muy grave. Y quien está primero en esa realidad, en ese grado de degeneración de la economía capitalista, son las mujeres y los negros que sufren esa realidad de una forma, con un nivel de crueldad mucho más profundo. Tanto es así que los levantamientos que ocurrieron ahora en los Estados Unidos, son el ejemplo más emblemático que nosotros tenemos ahora de ese levante. Ahora también en Chile, incluso en medio de la pandemia, las luchas y la revolución que estaba en curso en aquel país, tenía que ver con la imposibilidad que los trabajadores y las trabajadoras, los jóvenes y los más viejos, las mujeres y los hombres de todas las edades ya no conseguían más sobrevivir y vivir frente a aquella realidad que era tan cruel. Y eso también va a explotar en los Estados Unidos, que es la lucha de los negros,
Y aquí vemos que al frente de esas luchas están los negros, porque más allá del desempleo que afecta principalmente a ellos, las muertes por el COVID-19 afecta principalmente a los negros, los latinos y los asiáticos que viven en aquel país. Entonces, aquellos que explotan porque ya no consiguen más vivir frente a esa realidad y encima de todo eso todavía sufren todo tipo de violencia, porque usted ve a una persona siendo estrangulada, muriendo sofocada, con un policía con la rodilla sobre su cuello, hasta que él muere diciendo que no puede respirar, fue la gota de agua que llevó a la explosión de los negros en los Estados Unidos. Pero por detrás de eso está el desempleo, el hambre y la muerte en la pandemia. Y muchos incluso no pueden reclamar a sus muertos, porque allá en los Estados Unidos no hay ni siquiera servicio público. Entonces, si usted no tiene dinero, usted no tiene cómo pagar un tratamiento. Entonces, muchos de esos familiares, de los que son enterrados en fosas comunes, ni siquiera pueden ser reconocidos, no hacen velorio, ni van a reconocer el cuerpo de aquella persona. Y esta es enterrada como indigente porque si ellos no reciben, tienen una deuda para pagar, los reciben, tienen una deuda para pagar y son las mismas fosas que se ocupan aquí en el Brasil. Porque también aquí en el Brasil existe ese tipo de violencia. La semana pasada una mujer aquí en el Brasil tuvo un policía pisando en su cuello, subida a su cuello, una mujer de 51 años, y ella no había hecho absolutamente nada. Porque el hecho de que usted sea mujer o de ser negro, de usted ser pobre, eso por sí solo dentro del sistema capitalista ya es una forma de que el Estado pueda disponer, matar, encarcelar, torturar, humillar de todas las formas. Como producto de eso se ha levantado ahora como producto de la pandemia, pero cuando la crisis aprieta en el seno de la clase capitalista, las mujeres en el mundo entero también se levantaron y no era una onda de las mujeres, no, era fruto de la explotación, de la miseria, de la opresión, de la represión, de la violencia que esas mujeres ya vivían. Tanto es así que desde 2014, cuando las mujeres hicieron la manifestación en la India contra la violación, en el Brasil en 2017, cuando Trump asume el gobierno, que es un gobierno de ultraderecha, reaccionario, machista, y que incluso es el gran espejo de Bolsonaro aquí en el Brasil, él toma posesión el día 20 de enero de 2017 y el día 21 los Estados Unidos van a tener una de las mayores manifestaciones de mujeres en aquel país. Y después de eso, en la Argentina, las mujeres en la lucha contra la violencia machista, contra los asesinatos, ellas se levantan con la bandera de Ni Una Menos en 2018. Y también eso ocurrió aquí en el Brasil cuando Marielle Franco fue asesinada. Entonces, las mujeres luchan, los negros luchan, los oprimidos luchan, y cuando ellos se levantan con toda violencia, porque es la expresión de la propia violencia a que están sometidos en el día a día. Y llega un momento que es la gota de agua. ¿Y cuál es el problema? Esas luchas y esas revueltas, nosotros precisamos canalizarlas para destruir el sistema que es la raíz de esa desigualdad, de esa opresión y de esa explotación a que estamos sometidos. Entonces, en el seno de nuestra clase, nosotros precisamos intensificar la lucha contra el machismo, porque nosotros precisamos de la unidad de hombres y mujeres de la clase trabajadora para luchar contra el sistema capitalista que nos explota y nos oprime. Nosotros precisamos, en el seno de la clase trabajadora, luchar contra el racismo porque precisamos de la unidad de blancos y negros. Y el gran ejemplo fue el de los Estados Unidos, donde usted veía a la juventud blanca, las mujeres y jóvenes ponerse en las barricadas entre la policía y los negros para librarlos de la represión. ¿Cuánto eso es importante? Porque nuestra lucha no es una lucha de blancos contra negros, ni de negros contra blancos. Es de negros y blancos contra la clase capitalista que nos explota, que es mayoritariamente blanca, pero también son negros.
Por lo tanto, aquí, si podemos hacer unidad de acción entre oprimidos, y bien verdad que en la lucha contra la explotación nosotros dividimos los oprimidos y precisamos unir a la clase trabajadora como un todo, sea esta negra, sea esta blanca, sea hombre, mujer, hetero, sea LGBT o sea trans, porque nosotros precisamos de la unidad para destruir este sistema que es nefasto para las mujeres principalmente y para los negros y oprimidos y explotados como un todo de nuestra clase. Para as mulheres, principalmente, e para os negros e oprimidos e explorados como um todo da nossa classe. É isso aí, Vera. Es eso mismo, Vera. Y aprovecho para traer el comentario de Wilson Honorio, que nos está acompañando en el live. Vidas de mujeres negras importan, viva el Julio de las Negras. Y a propósito de este comentario, quisiera que hablara sobre el Julio de las Negras. ¿Cómo están los preparativos? Entonces ahora, el 25 de julio, es el Día Latinoamericano y Caribeño de la lucha contra la violencia a las mujeres negras. Esa lucha remite incluso a la lucha de las mujeres negras contra el racismo y contra la opresión capitalista. La verdad es que durante todo el periodo en que nosotras fuimos esclavizadas, las mujeres en el Brasil y en el mundo lucharon contra esa esclavitud. No es verdad que nosotros pasamos 380 años en condición de esclavizados y esclavizadas aquí en el Brasil sin luchar. Y el día 25 de julio nosotros homenajeamos el quilombo que existió y que duró unos 20 años en el Mato Grosso y que ahora es Mato Grosso do Sul, si no me engaño, pero que es aquí en el norte de Brasil, y que fue comandado por una de aquellas que lideraban aquel quilombo en la lucha contra la esclavitud y que era Teresa de Benguela. Pero esto es resultado de la lucha de negras y negros que durante siglos lucharon contra la esclavitud y conseguimos garantizar que esa batalla fuese victoriosa después de casi 4 siglos. Pero también es verdad que salimos de ella sin ninguna reparación y que la burguesía nacional e internacional tiene una deuda que nosotros precisamos cobrar y vamos a cobrar caro de la burguesía y del imperialismo, tanto brasileña como mundial, que es el haber esclavizado a negros y negras, tanto en el proceso de surgimiento como de desarrollo de la sociedad capitalista, que se valió de toda nuestra diferencia de color para imprimirnos una condición desigual y torturarnos, asesinarnos. Entonces, toda la riqueza que existe hoy en el mundo, no solo aquí en el Brasil, sino en América Latina, en América como un todo, en Europa, es resultado también de los negros y negras que fueron esclavizados para garantizar los intereses económicos y la hazaña de lucro del sistema capitalista. Entonces ahora, en el julio de las pretas, de las negras, pretas como le llamamos nosotros aquí en el Brasil, y también a través de la LID, nosotros vamos a preparar una serie de actividades. El PCTU va a lanzar una serie de artículos. El día 25 de julio vamos a hacer un acto virtual de la LID, que aprovecho ya para convidar a todo el mundo para participar de ese acto, y el día 31 también tendremos una live donde trataremos sobre este tema que es tan importante y que las mujeres del mundo precisan saber, y los hombres también precisan saber, que las mujeres negras y trabajadoras tienen una historia que es de sufrimiento, es verdad, que es de opresión, es verdad, pero que también es de mucha lucha. Y todo lo que nosotros conquistamos nadie nos lo dio. Fue arrancado ahí con mucha lucha, con mucha batalla, porque también, si es verdad que nosotros estamos en esta lucha y siendo explotadas y oprimidas, también es verdad que las mujeres negras y el conjunto de las mujeres de la clase trabajadora en el mundo entero se han levantado contra las formas de opresión y de explotación
y han sido vanguardia en las luchas y manifestaciones que han ocurrido en el mundo entero. Fue así en Chile, fue así en Colombia, fue así en Argentina, fue así en el Brasil, fue así en los Estados Unidos y ha sido así en el mundo entero. Muy bueno, Vera. Es así Muito bom, realmente. Vera. En Palestina no es É, distinto. na Vemos una Palestina vanguardia de a chicas gente vê uma jóvenes en la vanguarda de primera jovens fila meninas ali y un na linha de protagonismo frente e um histórico y protagonismo seguimos y histórico e resistimos. seguimos. Voy a unir esto con un Eu vou poder comentario de complementar com nuestros um comentário compañeros de México que están companheiros do viendo que México los que estão trabajadores de vendo que os Notimex trabalhadores do mantienen México una huelga mantêm uma greve de 148 hoje días de por 148 la dias, violación que é de los resultado derechos da humanos y violação dos laborales direitos por parte de humanos la e directora de trabalhistas por parte Notimex, da San Juana diretora Martínez, da que Juana permitió el Martínez, despido de que permitiu 245 trabajadores, la 245 mayoría trabalhadores, mujeres, dos quais a maioria y hoy el mulheres. 80% de las E huelguistas son 80% das mujeres. revistas são Ellas mulheres tienen que hoje. sortear E elas têm que los sortear embates de la os pandemia embates da en la calle. pandemia Ante la negativa de la ante a directora por negativa da resolver el diretora por conflicto laboral. resolver o problema Nos trabalhista. mantenemos en pie Nos de mantemos em lucha por pé nuestros de derechos que son luta de por toda la nossos base direitos que trabajadora. são de toda a classe Así es, trabalhadora. pues, É isso la aí, gente de o pessoal do México México en está huelga, em estamos greve, juntas estamos y juntas. seguimos aquí. Toda nuestra solidaridad a las compañeras en lucha en México. Esa lucha es suya y esa lucha es nuestra. Y vean que el gobierno de allá no es visto como un gobierno de ultraderecha como el de Trump, ni aquí como el de Bolsonaro en el Brasil. Es un gobierno demócrata y es considerado por varias corrientes reformistas como si fuese un gobierno de izquierda. Y vean lo que ocurre en México con las mujeres trabajadoras y con los trabajadores en plena pandemia. Entonces, plena solidaridad y vamos juntos hasta esa victoria, que es un ejemplo de que las mujeres luchan y luchan mucho. É isso aí. Eso E já mismo. que você Y ya que aproveitou aprovechaste para comentar sobre los sobre gobiernos uma direita, vou que no fazer son uma de outra pergunta. ultraderecha, voy a hacer A otra revista pregunta. Forbes, La revista Forbes ha saludado gestiones gubernamentales gubernamentales femeninas de los países que enfrentan mejor la pandemia. Algunas voces de mujeres en los llamados gobiernos de izquierda ven en esa salud económica y crisis social como una oportunidad para acabar con la opresión y la superexplotación de las mujeres, implementando en verdad medidas de conciliación como el teletrabajo y otras. ¿Te parece que basta tener mujeres en el poder? ¿Ese es nuestro problema, exclusivamente la representatividad? Mira, Soraya, en momentos de gran crisis del sistema capitalista y en medio de una pandemia como esta, quien marca y profundiza esta crisis en todos los aspectos, económico, político y sanitario, una de las cosas que más sobresale en este momento es la mentira. Y eso no pasa de mentira. Así como, por ejemplo, los números de muertos e infectados, que son divulgados como números oficiales, también son una gran mentira. Los números son mucho mayores en la realidad. De la misma forma que estos gobiernos que dicen que las mujeres gobiernan y que ellas son mejores como gobernantes y que son más cuidadosas con la salud, no es tan verdad así. Nosotros tuvimos en el Brasil una experiencia de una presidenta en un país que es uno de los mayores países del mundo. Brasil es un país de dimensión continental. El PT es un partido que la clase trabajadora construyó a lo largo de 30 años y en 2013, con Dilma aquí siendo la presidenta de Brasil, Brasil alcanzó el primer lugar en el asesinato de mujeres. Entonces, no da para creer que eso es verdad. No da porque, por ejemplo, e incluso sin que sea una mujer, el gobierno de Portugal es tenido como un gobierno de un partido socialista. ¿Cómo se explica entonces el índice de desempleo en medio de la pandemia con un gobierno socialista que podría en verdad decretar que ningún empleado fuese despedido, que no haya rebaja de salarios, que las personas pudieran quedarse en cuarentena, que fuese asegurado un empleo, un salario
y la renta para aquellos que no tuvieran condiciones necesarias para que ellos pudiesen garantizar su cuarentena. Y todo el mundo sabe que eso no es verdad. Todo el mundo sabe que hay desempleo y todo el mundo sabe que las condiciones de trabajo, principalmente de aquellos que son tercerizados en todas partes del mundo, y las mujeres y los negros, son condiciones extremadamente precarias, incluso ahora en la pandemia. Tanto es así que, por ejemplo, en esos gobiernos que son tenidos como, por ejemplo, el de Macron en Francia, que es tenido como un gobierno progresista, que no es de derecha, ¿por qué allá se levantaron los chalecos amarillos? ¿Por qué los negros se levantaron en Francia cuando los negros de Estados Unidos se levantaron? Incluso cuando esos gobiernos de esos países no son tenidos como gobiernos de ultraderecha, que son gobiernos progresistas, porque desde el punto de vista económico, independiente de su sexualidad, independiente del color, independiente del partido por el que gobiernan, todos esos gobernantes están al servicio de la administración de los negocios del sistema capitalista, porque el Estado no está para apaciguar intereses y para amenizar los conflictos entre la clase dominante y la gran burguesía nacional e internacional, o sea, los grandes propietarios de las grandes propiedades privadas nacionales e internacionales y el conjunto de la clase trabajadora. No, ellos están para asegurar los intereses de la clase dominante y principalmente en momentos de crisis. Tanto es así que, si fuese el caso, Merkel, que es la gran administradora en la Unión Europea, no tendría problemas hoy de ningún orden en Europa, o por lo menos en los países que componen la Unión Europea ahora frente a la pandemia. Y nosotros sabemos que eso no es verdad. Hay gente muriendo en todo y cualquier rincón. Nosotros vemos eso en casos en Portugal, eso en España, eso en Italia, y todo incluso habiendo salido ahora. El Reino Unido también tuvo problemas. Independientemente de la matriz ideológica o del sexo de quien gobierna el Estado existe para atender los intereses de los capitalistas, los negocios de los capitalistas. En una crisis económica como esta, se puede hasta hacer algún tipo de maniobra para decir que se hace una cuarentena, pero la cuarentena en ningún rincón del mundo fue completamente hecha. Ella fue hecha de forma parcial, porque los grandes negocios capitalistas no podían parar. En nombre del lucro, lo que se ha ido en realidad son nuestras vidas, independientemente de los gobiernos de turno. Porque aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el gobierno de Bolsonaro, que todo el mundo sabe que es reconocido mundialmente por ser racista, machista, homofóbico, xenofóbico, de ser ligado a las milicias, de defender la tortura, de ser un gobierno que defiende el retorno a la dictadura militar. Eso lo hacen todo el mundo abiertamente. Pero aquí en el Brasil, nosotros tenemos varios estados que son gobernados por el PT y por el PCdoB, que es el Partido Comunista del Brasil. Y no obstante, la misma realidad que se vive ahí, aquí en San Pablo del PCdoB, que se vive en Europa, que se vive con un gobierno dicho de gobierno jerigonza, que es visto como un gobierno socialista, que se vive en los Estados Unidos con un gobierno de ultraderecha, y que sea aquí en algunos estados administrado por esos gobiernos del PT y del PCdoB, la realidad de la clase trabajadora ha sido realmente la misma. El desempleo, la miseria, la muerte, la enfermedad y la falta de atención para aquellos que están enfermos. O sea, el nivel de miserabilidad y el grado de hambre que se está viviendo en el mundo ocurre en todos los lugares, independientemente de los gobiernos e independientemente de si es hombre o mujer.
Lo que nosotros precisamos es construir un Estado que sea nuestro para atender nuestras necesidades. Y solo conseguimos resolver eso y tenemos como ejemplo, como fue el caso de Rusia, que en plena guerra, cuando se hizo la revolución, fue posible resolver la epidemia de tifus porque allá no estaban en el horizonte los intereses del núcleo capitalista. Ahí sí, porque fue después de la revolución socialista, pero en los países capitalistas la verdad no es esa. Caiu? ¿Cayó? Bom, Bueno, olha, gente, Soraya tá com problema na conexão. a ver, Gente, Soraya está con problemas en la transmisión y es ella la persona que me está entrevistando en esta actividad. Pero tenemos problemas de conexión, que es uno de los problemas que nosotros hemos tenido. Y en estos momentos la internet es una cosa que no funciona directo. Y por esa razón nosotros estamos aguardando porque va a volver en cualquier momento. Ustedes quédense ahí que ya estaremos volviendo. Mientras tanto, vamos a ir hablando sobre... Bueno, mientras Soraya no llega, vamos a compartir la página con las personas que ustedes conocen, compartir, discutir, dejar preguntas para que después nosotros respondamos. Pero yo quiero aprovechar y hablar de otra cosa que está pendiente y que tal vez sea un momento importante. Una cosa que esta pandemia hizo evidente para todos nosotros es que la teoría que durante mucho tiempo decía que el liberalismo podría responder a los problemas del mundo cayó por tierra. Que la lucha entre negros y blancos es la lucha que deben entablar los negros en su autoafirmación, cae por tierra en los Estados Unidos, porque lo que precisamos, y ese fue un gran ejemplo, el mayor ejemplo de eso, cae por tierra también en la pandemia la teoría del empoderamiento individual, de que es posible que usted individualmente, a partir de su esfuerzo individual, pueda autoafirmarse, sea como mujer, sea como negra, y que con eso usted puede resolver sus problemas. Eso no es verdad. Tanto es así que ahora, por ejemplo, los pequeños y medianos negocios que fueron tan propagandizados por los gobiernos de todos los matices en todos los rincones del mundo, cae por tierra también ahora con esta crisis de grandes proporciones que también es sanitaria, pero también es económica. Y aquí, por ejemplo, en el Brasil, varias de esas pequeñas empresas quebraron. Y los pequeños y medianos negocios son exactamente aquellos que más emplean en nuestro país. Y ahora nosotros, ¿dónde está Soraya? Hay otra cosa que para nosotras mujeres, otra teoría, que es que en esta cosa podemos empoderarnos y que es posible resolver los problemas que afligen a las mujeres, a los negros, a los trans, si nos empoderamos y ocupamos determinados puestos de comando, sea en el Estado, sea en determinadas empresas. Esa también es una teoría mentirosa, porque el sistema capitalista no puede resolver de conjunto los problemas que afligen a las mujeres de la clase trabajadora, los más pobres, los negros ni los trans. Al contrario, para resolver su crisis, lo que nosotros hemos visto en estos momentos es el aumento del desempleo, de la miseria, del hambre, es la bancarrota de los pequeños y medianos negocios. Y entonces, usted puede preguntar, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a una realidad como esta? Nosotros precisamos construir una sociedad que tenga otras bases. Es posible hacer eso, porque el hambre que nosotros pasamos en el mundo no tiene que ver con la falta de alimentos, tiene que ver con la falta de que para que usted tenga acceso al alimento, usted precisa tener dinero para adquirir eso. Y para tener dinero para adquirirlo,
llegar a tener alimento, precisamos tener trabajo y nosotros estamos viviendo el desempleo. ¿Y por qué el desempleo? Porque el medio para garantizar los intereses económicos, incluso toda la tecnología desarrollada, no sirvió para amenizar la vida de la clase trabajadora. Eso volvió como si fuese un castigo, principalmente para las mujeres, para los negros y para los más pobres. Y nosotros podríamos utilizar todo eso al servicio de la clase trabajadora, pero para eso precisamos organizarnos, sea en el lugar de trabajo, de estudio, de vivienda, porque nosotros tenemos una tarea que es destruir el sistema capitalista, porque el gran criminal y el genocidio que nosotros vivimos en este momento y que es de carácter internacional, también tiene que ver con la mundialización de la economía capitalista y su sed de lucro internacionalmente. Significa decir que la clase trabajadora también está ligada internacionalmente. Y esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer, organizarnos de la misma forma, porque el desarrollo está ahí, el alimento está ahí, las tecnologías están ahí, pero nosotros precisamos apropiarnos de eso de forma socializada, cosa que el sistema capitalista no puede nunca ofrecernos. Tenemos Y Soraya también volvió. el comentario de Dani Quesada de Costa Rica. En Costa Rica la desocupación llegó al 20% y afecta principalmente a las mujeres. Tenemos que organizarnos junto con nuestros compañeros de clase y luchar contra la barbarie capitalista. No hay otra salida. La lucha contra el machismo y contra la opresión machista es una lucha que se combina con la lucha contra la explotación capitalista. Hay quien dice que nosotros no podemos luchar contra el machismo ahora, porque eso divide a la clase trabajadora y que nosotros solo podremos luchar contra el machismo después de destruir el capitalismo. Esa idea fue vastamente divulgada, principalmente por una corriente ideológica mundial que tuvo inicio con Stalin, que usted no podía hacer nada porque solo después del socialismo se podría luchar contra las opresiones. Eso es una gran mentira, incluso porque la clase trabajadora ya está dividida por el machismo. La clase trabajadora ya está dividida por el racismo. La clase trabajadora está dividida por la LGTB-fobia. Tanto es así que vemos el índice de asesinatos de mujeres, de negros, de trans y la pobreza también. Entonces, significa decir que la lucha contra el machismo y la lucha contra las formas de opresión es una lucha que nosotros hacemos juntos, al mismo tiempo que luchamos contra el sistema capitalista. Por eso que nosotros siempre decimos, tanto el PCTU como la LID, decimos que son luchas que se combinan, que se hacen al mismo tiempo, que es preciso que los compañeros de nuestra clase, los hombres de nuestra clase, luchen contra el machismo. Es inadmisible que nos callemos frente a compañeros que abusan sexualmente, que violan a las mujeres sexualmente, que asedian, que golpean, que matan. Nosotros precisamos acabar con eso y denunciar. Pero al mismo tiempo, nosotros queremos que los hombres de nuestra clase luchen contra eso, porque nosotros precisamos de los hombres de nuestra clase para que junto con las mujeres podamos hacer una sola lucha contra aquellos que nos explotan y es a quien interesa esa opresión que en última instancia es el sistema capitalista. Y es así con los negros, es así con las negras, es así con las LGBTs. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, eso que ocurrió en Estados Unidos fue una gran escuela. Digamos que fue una gran experiencia para que nosotros podamos ver de qué forma nosotros podemos hacer eso. La otra cosa que precisamos en esta lucha es no tener la ilusión de que los problemas de machismo se resuelven en los marcos del capitalismo. No se resuelven. No se resuelven porque el sistema capitalista precisa de esa división. Incluso cuando éste se apropia de la teoría del empoderamiento, se apropia de la teoría del emprendedorismo. Todas esas son teorías para dividir a la clase trabajadora y decir que usted solo, por sus medios, individualmente, puede resolver sus problemas. No es verdad.
los problemas que afectan a la clase trabajadora, a las mujeres negras, que son las que más sufren, a las LGBTs, es un problema del conjunto de la clase trabajadora, de hombres y mujeres, porque eso da ganancia al sistema capitalista. Cuando él paga menos a una mujer, cuando desemplea a las mujeres, él va a explotar más a aquellos que continúan trabajando, porque aquellos que siguen trabajando trabajan por 3, 4, 5, 10 trabajadores y trabajadoras, y precisan dar cuenta porque son chantajeados todos los días. Significa decir que esta lucha es una lucha combinada y que tampoco esta se resuelve así que se hace la revolución. Es en esa lucha que se crean las condiciones materiales, porque nosotros vamos a ser diferentes, nosotras vamos a continuar siendo mujeres. Yo soy negra y las que son negras van a continuar siendo negras. Quien es blanco va a continuar siendo blanco. Quien es hetero va a continuar siendo hetero. Quien es gay va a continuar siendo gay. Quien es trans va a continuar siendo trans. Lo que nosotros queremos es igualdad de condiciones, tener casa, comida, trabajo, derecho a la salud, a la vivienda, transporte, para que podamos, satisfechas nuestras necesidades, podamos vivir plenamente nuestras diferencias. Y eso el sistema capitalista no puede darnos. Y las corrientes reformistas que dicen eso, que levantan ese tipo de discurso y que dicen que para nuestra clase que es posible resolver en los marcos del sistema capitalista a través de alianzas electorales, en los marcos de la ocupación de cargos en el Parlamento, es vender ilusión y es mentir para el conjunto de nuestra clase. Aquí nosotros tenemos una tarea. Nosotros precisamos organizar a la clase trabajadora, incluso por fuera de las burocracias, y con las burocracias hacer unidad de acción y frente único, y también con los reformistas. Pero es hacer frente único para luchar contra aquellos que nos explotan. Pero nuestra tarea central es organizar a la clase trabajadora para hacer una revolución, o sea, cambiar todo. Precisamos derrotar a la clase dominante, que es la burguesía, que se aprovecha de todo eso, porque la crisis económica no es para todo el mundo. Hay banqueros lucrando mucho, hay sectores de la economía lucrando absurdamente con nuestra ganancia y con nuestra muerte. Entonces, nosotros precisamos destruir esa clase dominante. Precisamos construir una sociedad que tenga otras bases. Ese es el fin de la gran propiedad, que es el control de la clase trabajadora sobre la producción. Nosotros precisamos controlar la producción. Eso significa decir que nosotros solo podemos hacer eso de forma organizada, y es esa tarea, por ejemplo, a la que incentivamos todos los días a través del PCTU y de la LIT y de sus secciones en nivel internacional. Incentivamos todos os dias através do PSTU, da LIT e das suas sessões em nível internacional. É isso mesmo, Vera. Eu queria trazer aqui algumas mensagens de companheiros e companheiras nossas. Clarín, LR, Es eso, Vera. Yo quería traer aquí algunos mensajes de compañeras y compañeros nuestros. Clarí LR en Perú dice que centenas de trabajadores obreras están siendo despedidas. En su consigna, que su consigna es ni COVID-19 ni hambre. A luchar contra los despidos y contra el gobierno. Tenemos también el comentario de Dani Quesada de Costa Rica. En Costa Rica la desocupación llegó al 20% y afecta principalmente a las mujeres. Tenemos que organizarnos juntos con nuestros compañeros de clase y luchar contra la barbarie capitalista. No hay otra salida. Agora, você estava falando dessa saída de fato, é para isso que nós estamos trabalhando, convidamos todos que acompanham as nossas lives para que venham conhecer a Liga Internacional dos Trabalhadores e seus partidos em cada país. Com relação à questão da opressão, significa que nós temos que esperar pelo socialismo? Como é que é essa questão? Então, olhe, por exemplo, nós temos que partir daquilo que é real. Por exemplo, nós estamos agora em meio à pandemia. A primeira coisa que nós precisamos... Entonces, veamos, por ejemplo, nosotros tenemos que partir de aquello que es real. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en medio de la pandemia.
La primera cosa que precisamos en este momento, que es una cuestión de vida, es garantizar la cuarentena para todo el mundo. Precisamos parar el mundo para garantizar el derecho a la vida. Pero precisamos tener comida, lo que significa decir que precisamos garantizar alimentación en todos los lugares. Y eso requiere organización, eso requiere solidaridad, eso requiere que organicemos los comités en los barrios, en las fábricas, en cualquier rincón del mundo. Requiere también que, por ejemplo, en un momento como este, tengamos los test en masa. Hasta tener vacunas precisamos garantizar el aislamiento social y el funcionamiento solamente de aquello que es esencial en el tratamiento de la salud, que es la inversión en pesquisa, que es garantizar el tratamiento para aquellos que están infectados. Eso significa decir que los servicios y toda la tecnología que hay en los hospitales, en los laboratorios, tienen que estar al servicio de la población en el mundo entero, en cada país, en cada ciudad. Eso significa decir que no tiene que haber tratamiento privado y tratamiento público, sino para el conjunto de aquellos que precisan del tratamiento. Significa decir que precisamos tener control. Aquellos que trabajan precisan controlar el funcionamiento de los hospitales, de las unidades de salud, de los laboratorios y garantizar que ese tratamiento sea dado a todo el mundo. Es preciso que aseguremos y garanticemos que nadie pierda el empleo. Y para aquellos que están desempleados es preciso exigir y garantizar que tengan renta para poder sobrevivir. Significa decir que las personas tienen que tener derecho a la vivienda. Para tener una idea, aquí en San Pablo, aquí en el Brasil, en plena pandemia, fueron hechos desalojos. Hay personas que viven en las calles, que no tienen casa para vivir. Y no es porque no hay casa, porque hay casas. Entonces, lo que nosotros tenemos que organizar es que ellos tengan acceso a la vivienda. Aquellos que están trabajando tengan estabilidad en el empleo, que tengan su salario asegurado durante la cuarentena y que el trabajo sea hecho y controlado por aquellos que están trabajando. Eso significa decir que el conjunto de nuestra clase precisa estar organizado y en la lucha contra el machismo precisamos organizarnos en los barrios para proteger a las mujeres de esa violencia machista, crear mecanismos de defensa, pero también tenemos que protegernos de la violencia del Estado que es practicada contra las mujeres, contra los hijos de las mujeres, los compañeros de las mujeres y los hombres de nuestra clase. Nosotros precisamos hacer la organización de autodefensa en los barrios, en las fábricas, en las unidades de salud o donde quiera que estemos en este momento, porque nosotros precisamos de esa unidad. Porque, por ejemplo, Estados Unidos se levantó. ¿Y por qué existe ese reflujo ahora? Porque lamentablemente no hay organización capaz de agarrar toda esa insatisfacción y organizarla para tomar el poder. Porque es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de controlar la riqueza que producimos, porque nosotros precisamos ejercer la democracia que toda una vida nos fue prometida, pero que la clase trabajadora nunca tuvo acceso a ella. Nosotros exigimos y defendemos el derecho democrático de luchar, manifestar y reunirnos, pero precisamos construir la democracia obrera y para eso precisamos estar organizados y precisamos, de esa forma organizada, garantizar el control de la política y garantizando el control de la política, garantizar también el control de la economía que nosotros producimos, pero que no tenemos control sobre ella. En la medida en que tengamos el control sobre la producción y sobre la riqueza que nosotros producimos, vamos a poder utilizar de forma racional, de la forma que es preciso y que en este momento es alimentación y salud. Entonces hagamos en este instante, en este momento, y eso significa decir que las mujeres y los hombres que no concuerdan con la violencia machista se alíen, sean aliados de las mujeres para combatir a los hombres de nuestra clase que en este momento golpean, humillan a las mujeres, sea en el ambiente de trabajo, sea en sus casas. Precisamos protegernos y precisamos ganar a los hombres para que ellos larguen esa historia, tengan vergüenza en la cara y dejen de ser machistas,
porque nosotros tenemos este sistema capitalista para destruir, nosotros tenemos una sociedad nueva para construir, donde podamos vivir plenamente, tener derecho a una casa, tener derecho a la vivienda, tener derecho al transporte, tener el derecho de tratarse y no ser enterrado en fosas comunes, de no tener que llorar a nuestros muertos porque no hay respirador, porque hay tecnología para hacer respiradores, porque hay tecnología para alcohol, falta jabón, falta todo, porque en el sistema capitalista todo es mercadería. Y usted tiene el dinero para comprar o no lo tiene. Y los gobiernos, para defender los intereses de los capitalistas, tampoco hacen la distribución de esos servicios para el conjunto de la población. Entonces, nosotros nos organizamos y hagamos, incluso porque nosotros los más pobres para sobrevivir tenemos que contar con nuestra solidaridad. Y entonces tenemos que elevar eso a nivel nacional e internacional. Precisamos organizar nuestra lucha con carácter nacional e internacional. Y es para esa tarea que se organizan y se disponen todas las secciones de la LIT en los países, tanto el PCTU aquí en el Brasil, el LUTA en Portugal, el PEDAC en Italia, el PCTU en la Argentina, el MIT en Chile, es decir, los distintos partidos de nuestra organización, para que nosotros de la clase trabajadora, sea aquí en el Brasil o en cualquier parte del mundo, podamos sacar del medio de nuestro camino esa traba que es el lucro que se sobrepone a nuestras vidas. Y esa batalla vamos a tener que entablarla también contra aquellos que son los traidores en el seno de nuestra clase. Precisamos del conjunto de la clase trabajadora para luchar. Pero es verdad también que aquellos que nos traicionan hoy son un freno para nosotros. En medio de una pandemia como esta es que nosotros tenemos que sacar de una vez a Bolsonaro aquí en el Brasil, por ejemplo. Y nosotros no podemos esperar. Y es un crimen que se haga un frente amplio electoral para desgastar el gobierno Bolsonaro y disputarlo en 2022 cuando se está muriendo ahora, exactamente en este momento. Y Bolsonaro y Morón son la gran traba en este instante para la defensa de nuestras vidas. Es inadmisible que Trump sea reelecto o sea otro, cualquiera de cualquier otro partido, en los marcos de la que queda en la disputa entre demócratas y republicanos en los Estados Unidos. Nosotros precisamos urgentemente una organización para la clase trabajadora que atienda sus reales necesidades, que vea el sistema capitalista como su enemigo, la clase de la burguesía nacional e internacional como su enemiga, que el Estado es un instrumento que está al servicio de atender sus intereses y que nosotros, las mujeres, los blancos, los negros, los blancos, los LGBT y los héteros de la clase trabajadora, de la ciudad y del campo, jóvenes y viejos, precisamos organizarnos en una sola lucha para que podamos destruir el sistema capitalista y socializar la riqueza que ya está producida. Está ahí, vamos a buscarla, que ella es nuestra. Muito bom, Vera, excelente, é isso mesmo. Essa riqueza é nossa, vamos atrás. Muy buena, Vera, excelente. Es eso mismo, la riqueza es nuestra, vamos por ella. Y les dejamos la invitación para que vengan a conocer el partido de la LIT en sus países. Puedan seguir nuestros materiales en la página web litsi.org en varios idiomas. Pueden acceder también al archivo Leon Trotsky, que tiene mucho material, la revista Marxismo Vivo, el Correo Internacional, y para los camaradas que hablan español, vean este live doblado al español desde el miércoles 22 en nuestro canal de YouTube. Bueno, terminamos por aquí y esperamos que nos acompañen en los próximos. Les dejamos un abrazo a los que participaron y vengan a ayudarnos a construir nuestros partidos
rumbo a la revolución socialista mundial, rumbo a la emancipación, de las mujeres y de todos los oprimidos, rumbo a otra sociedad después de echar abajo el sistema capitalista. Muchas gracias Vera. Siguen nuestros materiales, nuestras redes sociales, nuestras acciones y vengan a seguir nuestro trabajo y fortalecer. Gracias y buenas noches.